lo que tengo una duda es las cenizas. ¿Por qué les ponéis cenizas? No, no les ponemos cenizas. Cuando tú haces un análisis proximal de un producto, tú mides proteínas, mides grasas y cuando se miden los hidratos de carbono, se incineran. Entonces la ceniza es un parámetro que te dice, ha quedado tanta ceniza en el producto este que nosotros hemos utilizado. O sea, no se meten cenizas en un... Yo había interpretado que metéis cenizas por... Incluso lo comentábamos en el grupo y la teoría, bueno, la explicación era porque tenía elementos minerales. No. La ceniza es cuando, ya te digo, cuando se hace un análisis proximal, se incinera para hacer una medición y entonces, bueno, eso que queda. Eso da un parámetro que te dice, pues, tiene correspondencia con los hidratos, entonces. Es proporcional a los hidratos. También dentro de las cenizas te van a quedar los minerales que tenga ese producto. Entonces tener más nivel de cenizas sería bueno, sería... No es nada, es un... o sea, que es residual. Es residual. Es residual, ¿no? Residual. Tener más proporción o menos, pues bueno, cuanta más ceniza tenga, pues menos te interesa a ti como nutriente, ¿no? Pero bueno, hay cenizas que tienen que estar. O sea, nosotros, nuestro organismo, si lo incineramos, tiene cenizas. Y los que no se y es por eso, sí. O sea, los componentes pues quedan ahí como una ceniza. Es lo que se mide. En las comidas estas de peces, bueno, peces y corales, muchas veces no nos damos cuenta de la fecha de caducidad. Más de uno está alimentando, porque claro, los botes no tienes tantos botes y complementas con varios para tener más variedad. El hecho de tener un bote caducado y seguir echando, el pez sigue comiendo, el coral sigue comiendo, puede llegar a afectar realmente de alguna manera la salud del pez y no nos damos cuenta. Porque te lo digo porque es muy habitual, no nos fijamos, no le damos la vuelta al bote y vemos, ha caducado hace 6 meses. Es que es muy habitual eso, ¿eh? Sí, es muy habitual. Sí tiene influencia y... Que decía, a corto plazo no lo vemos, pero a largo plazo a lo mejor hay un órgano del pez que sí que lo estamos... Sobre todo los peces no son capaces de sintetizar vitamina C. La vitamina C es un antioxidante. Entonces, en el momento que tú envasas un producto, hay una oxidación, empieza a oxidarse el producto. Entonces, la oxidación lo que te está diciendo es que está desapareciendo esa vitamina que tiene ahí, la C, vitamina E. La primera que se oxida es la E, empiezan a desaparecer. Como el pez no es capaz de sintetizar el mismo, necesita un aporte de fuera de vitamina C. En un acuario de arrecife que hay algas y muchos peces son ramoneadores y toman alguillas y cosas de esas, pues más o menos se mantiene. Pero si tú tuvieses un pez aislado y no tuviese vitamina C, se moriría. El aporte de vitamina C es muy importante. Cuanta menos tenga, más rápido se enfermará. Si tiene un déficit pequeñito, pues le pasará como a las personas. Tú puedes tener un pequeño déficit de vitamina C y más o menos poder ir tirando, pero si tú tienes un déficit severo de vitamina C, pues terminarás desarrollando escorbuto y te morirás. A los peces les pasa igual. Vas a estar en medio, pues que, bueno, más o menos van tirando. Pero sería la única cosa, esa y la oxidación de los ácidos grasos. Eso también, pues bueno. Es bueno saberlo porque... Los ácidos grasos se empiezan a degradar. Se enrancian, muchas veces se huele a rancio porque se enrancian, han cambiado. Que otra cosa es que en la asociación hacemos debates. Sí. Cada uno ve su particular visión de las cosas, hacemos debates de muchas cosas, ¿no? De muchos aspectos. Y hace poquito hace unos días tuvimos un debate sobre la encuesta, sobre el tema de parar las bombas o no pararlas cuando alimentamos. Hay quien está por la labor de parar las bombas, hay quien no está por la labor de parar las bombas, hay quien está por la labor de reducir la corriente. Estamos hablando de zooplancton, porque los peces... Sí, pueden ir a buscar. Claro, los peces se mueven y buscan la comida. El coral, este gentecito le tiene que llegar la... Pues tú lo has contestado.
No, es saber tu opinión, ¿no? Es decir, cada uno tiene... A ver, aquí cada uno está expresando sus opiniones. Mejor no tocarlo. ¿No? Según acabo de decir, mejor no tocarlo, ¿no? No tocar nada. O sea, Si el coral no se puede mover, tendrá que venir a él la comida. Cuanto más movimiento haya, ya está. es mejor. Exacto, esa es la contestación. O sea, tú fíjate qué cantidad... No, pero es que hay algunos que programan la bomba para que a la hora de echar zooplancton haga una corriente más suave para que el zooplancton no, es decir, no vaya con mucha velocidad el zooplancton. ¿Vale? Yo tengo mi particular versión de las cosas, pero también respeto a la gente que tiene otra versión no lo digo por ti. No. Hombre, yo lo que digo es que un animal que necesita que el alimento le choque, él no tiene la capacidad de ir a buscarlo. Cuanto más alimento esté en movimiento, y eso es la única forma de hacerlo con la corriente, pues más posibilidad tiene de que le peguen, o sea, de que una partícula, pues cazarla, simplemente. No sé. Yo no soy partidario de pararlo, a no ser que digas es que yo estoy alimentando un coral en un punto determinado, estoy alimentando solamente a él. Evidentemente, ahí tienes que pararlo, porque si no, dispersas el alimento. Por lo demás, pues no. Pues te voy a hacer una pregunta que esta sí que es mía. ¿Vale? Y va más a colación del SSPS. ¿Vale? Cuando alimentamos con el SSPS, el coral o el SPS asimila el alimento, quiero decir, cuando se nutre de ese alimento, asimila los aminoácidos, asimila ácidos, vitaminas. Vale. Los aminoácidos hay muchos tipos y cada uno tiene una función. Vale. La pregunta es, ¿estaría completo el aminograma con ese SPS o deberíamos añadir algún aditivo? Es totalmente completo. No haría falta utilizar un producto líquido de aminos o de vitaminas o de ácidos grasos. En absoluto. Yo todavía no... Te lo digo porque esto es muy importante. Sí. Yo todavía... Esto es muy importante porque... Es importante y interesante. Es que porque es que nos gastamos dinero en productos que a lo mejor no necesitamos, claro. o que realmente estamos aditando de más, con lo cual estamos desfavoreciendo el color del coral, estamos... Yo respeto totalmente... No, es mi opinión, No. Te quiero decir que yo respeto totalmente los productos que hay en el mercado. Y yo considero que no sé lo suficiente como para decir esto sí o esto no. Pero los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Entonces, una proteína con un aminograma completo, yo todavía no sé cómo o sea, cuál es el mecanismo por el que un coral absorbe determinado aminoácido en el agua. Yo todavía no lo sé. Cuando está... En teoría por el tejido Sí. en teoría. Sí. Porque es que yo te iba a decir, a ver, si el SSPS tiene un aminograma completo y con eso ya es suficiente, si da la casualidad de que en ese momento el polvito, en vez de ir al tentáculo, pasa al lado, no lo caza y tal, pues a lo mejor complementarlo con el líquido, ¿no? Con el aminoácido líquido. Pero bueno, lo que no come un día también se lo puede comer al día siguiente. Es que ya te digo, es que yo lo que te quiero decir es que todavía yo no termino de termina, entender el mecanismo por el que el coral absorbe los aminoácidos. Que no sean en forma de proteína. Por separado. Sí. No lo entiendo. O sea, yo todavía no lo entiendo. Que no lo digiere. Lo que se dice por ahí es que lo asimila por el tejido. Vale, seguramente será así. No estás alimentando cuando... Te lo digo porque yo lo digo muchas veces. Sí. Es que lo asimila por el tejido y yo pienso... A ver, si lo asimila por el tejido, ¿quién se está alimentando? ¿El coral o la zooxantel? Se responde. Yo sí te puedo decir que hay mucho acróporas marrones, SPS que no tienen su color, Claro. porque están alimentando la zooxantel, no están alimentando el SPS. A colación de lo que te he dicho, claro, un SPS que captura por pólipo se lo está metiendo directamente, se lo mete en la boca. Y de la boca va
el órgano digestivo, pero claro, por el tejido lo que te dicen. Claro, es que cuando tú ves... A ver, son opiniones, ¿eh? Sí, cuando tú ves los aminoácidos, una composición de aminoácidos, dices, bueno, ¿y qué diferencia hay de esto a la proteína, coño? O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué? Por separado. Está descompuesto ya, te lo han dado ya. Pero tú no lo necesitas descompuesto porque los aminoácidos, en cuanto entran en contacto con el agua, pues ya no son, o sea, sufren reacciones químicas. Se oxidan también. Ocurren reacciones, entonces yo no lo sé, o sea, seguramente cuando hay tantas marcas que sacan aminoácidos debe ser porque realmente funcionan, no lo sé. No te puedo decir que es una tontería porque a lo mejor mañana saco yo y descubro cómo, pero es que todavía no lo sé. Entonces, como no lo sé, pues, no sé. Yo sí que lo he observado. Yo tengo la manía de probar cosas. Y debería estar bien quieto y disfrutar de lo que tengo, pero se me da por... Yo sí que he observado cuando con ciertas, no voy a nombrar marcas, pero hay marcas que amarronan. Es decir, hay gente que en vez de echar el zooplancton en polvo, pues lo que hace es echar un líquido con aminoácidos, ácidos grasos y tal, y efectivamente, por ejemplo, en Zoanthus, en otros tipos de bares así, sí que notas un crecimiento más de la colonia, tal, pero no llegas a tener una colonia con color, hay casos y casos, ¿no? Pero sí que es verdad que alimentando con el polvo, y yo lo he notado con el SPC como en toda la barbaridad, blastomusa echando cabezas por castigo, que eso, vamos, no sé si es que así del verano y con la subida de temperatura dice, ¡ala, a procrear! Pero te quiere decir que lo que capturan por la boca realmente les están nutriendo. Quiero decir, blastomusas, Zoanthus, ya no hablo de acrópolas, me dice también. O sea, lo que tú dices, el consumo de caché... Eso se disparaba todo. Te lo dice, es que te lo está diciendo. Sí. Eso. Yo lo que... Pero es una cosa que yo he visto, que a lo mejor estoy equivocado. Sí, ¿sabes? Todos los seres nos hemos... Desde el inicio. Claro, todo esto ligado al fosfato. Porque sin fosfato no... Evidentemente no hay vida. Pero el fosfato lo vamos a tocar un poquito más específicamente. Pero bueno, yo lo que os quería decir. Todos los organismos hemos evolucionado de manera que absorbemos los nutrientes en determinadas formas. Si tenemos aparatos digestivos, si tenemos sobre todo aparatos digestivos, ¿no? y sistemas complejos para absorber los nutrientes, ese gasto es enorme. Entonces, si no es un poquito, no le veis un poquito de similitud de decir, bueno, yo en lugar de ahora comer como carne, como pescado, como vegetales, como todo una alimentación variada y rica, voy a hacer alimentación intravenosa con los aminoácidos que tienen las proteínas, con los ácidos grasos que tienen los alimentos, y en lugar de comer voy a hacer alimentación intravenosa. Si ya hacer esa alimentación intravenosa, que yo es lo que entendería que es absorber a través de lo que haría un coral a través del tejido, si ya en la alimentación humana es complicadísimo, yo no sé cómo se llega a determinar qué aminograma metemos con las mezclas estas de aminoácidos. Pero ya te digo, yo no quiero decir en ningún momento de que eso sea... Es que hay aminos que realmente no... Lo que a una persona, lo que a un humano le favorece, a un coral no le hace nada. Es como si... digamos que el humano puede vivir con algunos, sí, que el coral no puede. Claro. O sea, sin algunos que el coral no puede. El coral necesita todos. Por lo que os he dicho antes, porque los animales marinos no han tenido necesidad de hacer adaptaciones ni requiebros. Cuando tú tienes, o sea, con los ácidos grasos, los ácidos grasos no son más que determinadas moléculas
de carbono y de hidrógeno. Depende de la posición donde están, pues son omega 3, omega 6. Entonces, nosotros necesitamos un determinado tipo de ácido graso, que es exactamente igual al ácido graso de origen marino. ¿Qué ocurre? Que tenemos enzimas capaces de cambiar la posición de los hidrógenos para que ese aceite, por ejemplo, el de oliva, Omega 3. omega 3, omega 6, lo podamos asimilar haciendo pequeños cambios, porque no es igual un aceite que el otro. Cuando nos vamos al aceite de palma, por ejemplo, que es el que está más alejado de lo que nosotros necesitamos, nuestro metabolismo tiene que hacer más virguerías y a veces lo consigue, a veces no, la mayoría de las veces no. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad porque como hemos salido del mar, nos hemos ido a tierra y no tenemos acceso a los mismos nutrientes, tenemos que hacer virguerías para podernos nutrir. Más gráfico todavía sería decir, ¿cómo funciona tu metabolismo? Con oxígeno, ¿no? Vale. ¿Qué tenemos nosotros? Una adaptación que se llama pulmones que nos permite utilizar oxígeno atmosférico. Pero la máquina va con oxígeno. La cojas del mar o lo cojas de tierra. Entonces, con los nutrientes pasa un poquito lo mismo. En el mar, como el medio no ha cambiado, pues no han tenido ninguna necesidad de hacer adaptaciones. Todos los demás bichos que hemos salido del mar, pues necesitamos hacer adaptaciones porque si no... Si no, pues, la evolución. pues moriríamos, porque no tendríamos...